Venga, vamos a implementar el tipo pixel. Lo voy a implementar aquí mismo, dentro del paquete punto, para no tener que estar con import de un tipo y de otro. Bien, antes de implementar el tipo pixel, voy a implementar el tipo color, porque hemos dicho que un píxel sería una coordenada X, una coordenada Y y un color. ¿Cómo se puede implementar un color? Bueno, pues para nosotros, que no vamos a hacer evidentemente nada real, por así decirlo de momento, lo que vamos a hacer es simplemente implementar un tipo enumerado que se llame color. ¿Cómo se implementa eso en Java? Bueno, es relativamente parecido a cómo se implementaban los tipos enumerados en C. Color. Y hemos dicho que los colores iban a ser rojo, verde, azul, naranja, amarillo y violeta. Ya tenemos mi tipo color. Voy a crearme ahora el tipo pixel. Fijaros, cuando uno crea un tipo pixel mediante una interfaz, ya es posible ponerle, si quiere que extienda, no sé si lo veis de ahí, pero aquí pone extiende interfaces, y yo le puedo añadir interfaces, es decir, que yo le puedo decir que efectivamente, él ya lo sobreentiende, que herede, o extienda, mejor dicho, a punto. Con lo cual ya me sale la cabecera, la interfaz pixel extiende a punto. ¿De acuerdo? Como la interfaz pixel extiende a punto, yo no necesito poner todos los métodos que tenía ya en punto. Es decir, no necesito poner aquí las cabeceras de los métodos, pues getX, getY, setX, sety, etcétera, etcétera. Ya no me hace falta. Aquí solo tengo que poner aquellos métodos que sean nuevos para pixel. ¿Qué métodos pueden ser nuevos para pixel? Bueno, pues yo creo que en principio tendríamos dos, que sería el getColor, que me devuelva el color de un píxel, y el setColor. Y el setColor, que lo que será pues es un método de tipo void, al que se le pasará un nuevo color como argumento, para modificar el color que tenga un píxel. ¿De acuerdo? Ahora vamos a crear la clase. ¿Cómo se va a llamar la clase? Pues se va a llamar pixel IMPL. ¿Cuál es su superclase? ¿Cuál es la superclase de pixel IMPL? ¿Cuál pensáis que puede ser? ¿Punto qué? Punto IMPL, porque la clase es IMPL. ¿Y la interfaz? Pues la interfaz le damos a add, no es punto, la interfaz es pixel. Y le damos a finalizar. Fijaros que directamente me sale muchísimo código ya puesto. Por ejemplo, me sale la cabecera de la clase y me dice, la clase pixel IMPL extiende, fijaros de nuevo aparece la cláusula extends, extiende .impl e implementa la interfaz pixel. Y me dice que tengo que implementar los métodos getColor, que devolverá algo, y el método setColor, que devolverá algo. Bien, vamos a ver. Siempre que uno tiene que construir un tipo a partir de otro, tiene que pensar cuáles son las propiedades que añade el nuevo tipo al anterior. No tenemos que pensar en las propiedades que ya tenía punto, porque las propiedades que ya tenía punto las hereda. Las propiedades que tenía punto las hereda pixel. ¿Cuáles eran las propiedades de punto? Las propiedades de punto eran la coordenada X y la coordenada Y. Esas eran las propiedades de punto. La abscisa y la ordenada. Y esas propiedades también las tiene pixel, sin que yo diga nada. Simplemente por poner esto de aquí. Ya simplemente por eso, todo lo que tenía punto, IMPL, lo tiene también pixel. Ahora bien, ¿qué añade? ¿Qué propiedad nueva tiene pixel que no tenía punto? Tenía un color. Luego yo tengo que definir un atributo para guardar esa propiedad. Tengo que definir un atributo para guardar la propiedad color. ¿Cómo lo hago? Pues igual que hacía antes. Private, color, color. En lo que está en mayúscula, evidentemente, es el tipo. Lo que está en azul es el atributo. El nuevo atributo que tiene pixel. Vamos un momentito a .impl. Fijaros, .impl tenía su coordenada X, su coordenada Y y el origen. Pixel también tiene su coordenada X, su coordenada Y y su origen. Y además, un color. El método getColor es muy sencillo. ¿Qué pongo aquí? Color.
Y el método setColor también es muy sencillo. Bueno, me sigue dando un error. Vamos a leer el error a ver qué dice. Dice, aquí el error, lo veis aquí, ¿no? Cuando sale esta marquita significa que es un error. Y dice el mensaje, implícito constructor super de .impl no está definido para el constructor por defecto. Debe definir un constructor explícito. Lo que me está diciendo es que no puedo utilizar el constructor por defecto. ¿Por qué no puedo utilizar el constructor por defecto? Pues porque .impl tiene un constructor. Y como .impl tiene un constructor, Pixel también tiene que tener un constructor. De hecho, fijaros, si yo quitara este constructor de punto y lo salvo, el error de Pixel desaparece. Ya no hay error. Ya no me hace falta un constructor obligatoriamente en Pixel, porque como punto no lo tiene, pues no me hace falta en Pixel. Claro, me está dando un error aquí. Me está dando un error aquí porque yo utilizaba el constructor de punto aquí. Y claro, al no ponerlo me da un error. Pero claro, si yo no pongo constructor a punto, pues aquí tampoco podría invocarlo. Tenía el constructor por defecto. Y acordaros que ya lo vimos la semana pasada, que si yo no le doy un constructor, Java me proporciona para todas sus clases un constructor sin argumentos. Bueno, nosotros queremos un constructor con argumentos. Entonces, efectivamente, esto lo voy a dejar. Y lo que voy a hacer es decir, o hacer, mejor dicho, lo que me dice Java que tengo que hacer. Y es colocarle un constructor a Pixel. ¿Cómo se hace un constructor de una clase en herencia? Bueno, la primera parte es sencilla. Todo el mundo debe saber que un constructor se llama como se llama la clase y que no devuelve nada. Por lo tanto, la cabecera del constructor sería esta. ¿Qué argumentos necesitamos nosotros para construir un píxel? ¿Qué debo de poner aquí entre los paréntesis? A ver, para construir un píxel yo necesito ¿qué? Un punto y un color. Bueno, vamos a ver. Esa sería una buena respuesta si yo estoy haciendo herencia, o sería mejor una buena respuesta si yo estoy haciendo composición. A ver, me habéis dicho que para construir un punto necesitáis para construir un píxel necesitáis un punto y un color. Eso es si estuviéramos pensando píxel por composición. Pero no estamos pensando píxel por composición. Estamos pensando píxel por herencia. Entonces, para construir un píxel, ¿qué necesitaría yo? Color, sí, está claro. ¿Y qué más? Debería construir el punto, pero ¿a partir de qué? ¿A partir de qué construyo yo un punto? Vamos a mirar de nuevo el constructor de puntos, lo vamos a ver hace un momentito. ¿A partir de qué construyo yo un punto? A partir de su coordenada X y su coordenada Y. Luego, como yo estoy haciendo píxel por herencia, para construir un píxel yo necesito la coordenada X, la coordenada Y y el color. Necesito las tres cosas. Es decir, estas tres cosas. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hubiera puesto aquí, como alguno dijo que hubiera puesto un punto, en vez de la coordenada X y la coordenada Y, ese constructor sería válido si yo estuviera construyendo un píxel por composición, donde un píxel sería un punto y un color. ¿De acuerdo? Eso sería por composición. Como lo estoy haciendo por herencia, un píxel es una coordenada X, una coordenada Y y un color. ¿Cómo se construye desde el constructor de una clase hija, o cómo se invoca, mejor dicho, cómo se invoca al constructor de la clase padre? Esto es algo nuevo. Atención. Para invocar al constructor de la clase padre, porque yo necesito construir un punto. ¿Con qué voy a construir yo un punto? Pues con su coordenada x1 y 1. Entonces no se pone aquí una invocación a punto IMPL, como podría parecer en principio, sino que se llama el constructor de la clase padre. Para llamar al constructor de la clase padre se pone super, que como veis sale en negrilla para indicar que es una palabra reservada. ¿Y qué le paso como argumentos? Pues lógicamente los argumentos que necesita, que son la coordenada X y la coordenada Y. Fíjate, super lo que está haciendo es invocando al constructor de punto. Vamos al constructor de punto.
¿El constructor de punto tenía algún color? No lo tenía porque punto no tiene color, el que tiene color es píxel. Entonces yo lo que hago en píxel y MPL es darle valor a los atributos de píxel. Darle valor a los atributos de píxel. Esto que estoy diciendo hoy, supongo que entenderéis que es fundamental para poder seguir hacia adelante. Es decir, debe quedar muy claro cómo se construyen objetos en programación orientada a objetos. Vamos de nuevo. Fijaros, punto y MPL, que era el constructor de punto, recibía dos argumentos y cogía esos argumentos y se los asignaba a los atributos. Debéis de pensar como un objeto es una especie de cajita, una caja, la memoria, una caja. Y en esa caja nosotros tenemos un hueco, en la caja de punto, tenemos un hueco para la abscisa y un hueco para la ordenada. Cuando yo invoco al constructor, lo que hago es darle valores a la ordenada y a la abscisa del punto y guardarlos en la cajita correspondiente. Es decir, cada cajita es un objeto de tipo punto. Y cuando yo le doy un valor concreto, el 3, 5, pues el 3 se guarda en la abscisa, el 5 se guarda en la ordenada y en la cajita hay un 3 y un 5 para ese objeto. Cuando creo otro objeto con otros valores, hay otra cajita para ese objeto y así sucesivamente. Eso es para punto. ¿Cómo es píxel? Bueno, pues píxel es otra cajita. En esa cajita yo tengo la coordenada X, la coordenada Y y el color. Pero para emular la coordenada X y la coordenada Y yo ya tengo un tipo, que es el tipo punto. Entonces yo lo que tengo que hacer es construir la cajita invocando al constructor de punto. Y después, pues lo que hacen todos los constructores, que es al resto de atributos que no tenían valor a partir del constructor de punto, darle el valor correspondiente. Entonces, esta forma de trabajar con los constructores por herencia siempre será así. Si siempre que nosotros tengamos una clase que hereda de otra, lo primero, atención porque el orden tampoco es cualquiera, tiene que ser en este orden. Primero, invocamos al constructor de la clase padre pasándole como argumentos los datos que necesite. Es decir, para construir un punto, ¿qué necesito yo? Necesito una X y una Y. Primero invoco al constructor de la clase padre y después los atributos, en este caso solo uno, pero podría tener más de uno, los atributos que aporten nuevos, les doy valores. Para que te quede más claro. Los nombres de los parámetros, de los argumentos en las cabeceras, los parámetros formales que se dice, pueden ser cualesquiera. Ya sabéis que después se sustituye por los valores correspondientes. Implementado píxel. Vamos a suponer que yo quiero probar píxel. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues lo primero que yo haría sería crearme un test. Voy a crearme la clase testPixel. Yo quiero que herede de test, para que así pueda utilizarlos mostrar. Voy a construir un píxel. ¿Cómo construyo yo un píxel? Pues con new llamo al constructor de píxel. ¿Qué argumentos? Bueno, no están entendiendo por qué es píxel porque no he importado punto. Ahora ya entiende que es píxel. Sí, vamos a ver. Cuando se importa un paquete, nosotros podemos importar solamente algunos de los ficheros que están en el paquete o todo el paquete. Es decir, yo podría hacer, por ejemplo, .pixel. Entonces importaría justamente del paquete punto solo pixel.java. Pero claro, cuando yo llame a pixel y MPL me va a decir que no lo entiende. Entonces, o bien pongo un import uno a uno todo lo que yo vaya a necesitar, o bien pongo un asterisco que lo que dice es todo lo que está en el paquete que me lo importe. ¿Qué necesita un constructor de píxel? Dos dobles y un color. Por ejemplo, las coordenadas 3, 4 y el color. ¿Qué color le ponemos? ¿Os gusta el azul? Fijaros cómo se ha invocado el tipo numerado. Poniendo el nombre del tipo, un punto, y en este caso de los enumerados que teníamos, pues azul. ¿Qué pasa si yo le doy a mostrar? A ver, alguien que sea capaz de adelantar el futuro, ¿qué va a pasar cuando yo le dé a ejecutar? No tengo definido el toString para píxel, efectivamente. Fijaros. ¿Qué es lo que está haciendo?
Efectivamente, estás reutilizando el toString de punto. Claro, ¿cuál es el problema de reutilizar el toString de punto? Que no tiene el color. Vamos a redefinir el toString de punto para pixel. ¿Cómo se hace? Pues me vamos a la clase pixel y MPL y de nuevo aquí pongo pues la cabecera que ya sabemos, public string toString, defino ese que va a ser la cadena que voy a devolver, ¿vale? Para que no se me olvide, siempre es conveniente hacer esto y así no hay problema. ¿Cómo formaría yo un píxel? Bueno, vamos a suponer que un píxel va a ser un corchete, las coordenadas del punto, una coma y el color. Corchete, coordenadas del punto, una coma y el color. Y cierra corchete. Por tanto, vamos a suponer entonces que mi cadena va a ser corchete. Ahora vendrían las coordenadas del punto. ¿Sí? ¿Cómo hago yo las coordenadas del punto? Corchete, bueno, voy a poner el paréntesis aquí seguido, más cómodo. A ver, repito. S es igual a corchete, paréntesis, coordenada X, más coma, coordenada Y, más cierra paréntesis, más coma, más el color, más cierra corchete. De nuevo repito una cuestión que a nosotros puede parecernos evidente, pero que no lo es tanto. Vamos a ver. Yo aquí estoy invocando getX. Primero, ¿qué coordenada X estoy devolviendo yo ahí? La del objeto que invoca, la del dis. Eso es lo primero. Ya sabéis que se puede poner o no poner, pero es lo mismo. Y lo segundo, y es que nosotros vemos que pixel, ni su clase pixel y MPL, ni el tipo pixel, ninguno de los dos, tienen un getX. Y sin embargo, yo puedo utilizarlo aquí libremente, sin ningún problema, porque estoy reutilizando. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que yo ya tenía para punto, me sirve para pixel. Si vuelvo a invocar al testPixel, ahora me sale pues en el formato que yo había dicho, es decir, coordenada X y coordenada Y entre paréntesis y el color entre corchete. Todo lo que yo tenía para punto, lo puedo reutilizar para píxel. Es decir, yo puedo hallar, por ejemplo, la distancia del punto P, en este caso del píxel P, al origen. Fijaros, esto es una cosa que tampoco os he enseñado, pero que podemos ver fácilmente. Cuando yo pongo P punto, me sale un desplegable que alguno habrá visto ya, y puedo escoger cuál es el método al que quiero llamar. Fijaros, he puesto distancia igual a P, donde P es de tipo píxel, y me sale un catálogo de métodos a los que yo puedo invocar. Puedo invocar a getDistancia al origen, puedo invocar a getDistancia a otro punto, getX, una serie de métodos getColor, getOrigen, toString, aumentar coordenadas. Todos esos métodos los puedo invocar desde P. Por ejemplo, la distancia al origen. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Pues fijaros, esto en C no hubiéramos podido hacerlo. En C yo hubiera tenido que, si tenía el tipo píxel definido con un struct, tendría que haber puesto una función nueva, prácticamente igual, por no decir igual, a la que tenía para punto, pero no hubiera podido reutilizar el código. Hubiera tenido que hacer el código de nuevo. Con este mecanismo de herencia, yo estoy reutilizando todo el código que tenía para punto, todo este código, yo lo puedo reutilizar para píxel, sin tener que hacerlo de nuevo. Alguien puede decir, bueno, esto es muy sencillo, no hay ningún problema, porque yo me cojo lo que tenía hecho y como prácticamente el código es muy sencillo, yo cojo, copio, y puedo hacer todo el código de píxel que yo quiera, efectivamente. Pero ese no es el mecanismo en el que se debe hacer código. ¿Por qué? Primero porque se puede equivocar uno al copiar. Eso es lo primero. Pero aun suponiendo que uno no se equivoca al copiar, también tiene métodos que están duplicados, tiene código doble. ¿Y eso qué conlleva? Pues eso conlleva que sea mucho más difícil de mantener. Es decir, si punto cambiara, si la clase punto cambiara y los métodos se implementaran de otra manera o añadiera más métodos, todos esos métodos ya los tendría píxel.
sin necesidad de estar copiando código de una función a otra. Todo lo que se haga en punto sirve para píxel, sin tocar ni una sola coma de píxel. Es decir, que si yo añadiera más métodos a punto, ahora que ya está píxel hecha, todos esos métodos que yo añada para punto también están añadidos automáticamente para píxel, sin necesidad de hacer absolutamente nada, ni poner una sola coma más. Con lo cual, a la hora de mantener el código es mucho más sencillo, porque tú tienes centralizado todo lo que corresponda a punto, ¿dónde? En punto. Y lo que corresponda a píxel, en píxel. Que quiero trabajar con el origen de coordenadas, que quiero cambiar las coordenadas del origen, ¿qué tal? Todo eso depende de punto, no depende de píxel. De píxel solo depende lo que dependa de color, porque es la característica nueva que tiene el píxel con respecto a color.